Buenas noches, hermanos, hermanas, muy buenas noches. Vamos a leer la palabra que dice en Jeremías, pero primero le voy a dar el título, se llama Promesas que tenemos que saber. Promesas que tenemos que saber, que el Señor no ha dejado promesas y tenemos que saber cuáles son, porque así podemos agarrarnos de cada una de ellas. Dice la palabra en Jeremías, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Dice en Hebreos 10:23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Si el Señor prometió, Él cumplirá. Dice en Primera de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice en Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estas son promesas que tenemos. Ahí están en la Biblia, en esta Biblia que todos conocemos, están todas esas promesas, en todas. Ahí le voy a dejar los versículos para que ustedes después la busquen y vean que yo no lo estoy diciendo por decir, sino que están ahí en la Biblia. Son promesas del Señor. ¿Por qué nosotros como cristianos andamos quejándonos y cargando problemas, calamidades, cargando miseria, cargando penas, dando lástima? Porque si el Señor ha prometido para cada una de las situaciones, el Señor ha dejado una promesa. Él lo dice muy bien. Él no se va a tardar. Él no tiene por tardanza como algunos creen que Dios se olvidó, que Dios no se acuerda de las peticiones que ya tenemos, que Dios está muy ocupado. No, el Señor es perfecto, Él no se olvida de su promesa y Él dice que nosotros vamos a padecer un poco. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Lo dice en Primera de Pedro 5:10. El Señor tiene promesa para cada situación y Él nos va a perfeccionar, Él nos va a afirmar, Él nos va a fortalecer y Él nos va a establecer. Porque todas sus promesas de Él son sí y amén. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nosotros andamos, a veces escuchamos tantas personas y a veces nosotros mismos, ay, que tengo esta enfermedad que el médico dijo. No, yo me acuerdo en los tiempos de antes, gente, hombres y mujeres de fe, de verdad, que vivían solamente por fe. Usted le preguntaba a cualquier cristiano en los tiempos de antes, ¿y cómo está usted? Siendo uno que no sea cristiano, ¿cómo está usted, don Juan, don Pedro, doña María? ¿Cómo está? Buenos días, en Victoria, mi hijo, en Victoria, mi hija. Así te contestaban y uno a veces escuchaba, uy, pero qué rudo es, ¿no? ¿Y cómo está usted? En Victoria. Pero sabía que don Pedro estaba enfermo, que estaba en cama. Lo ibas a visitar. ¿Cómo está don Pedro? En Victoria, mija. Aunque sea una sola mano levantada, viviendo por fe las promesas que el Señor tiene para nosotros. Así vivían en los tiempos de antes los cristianos. Vivían por fe. Tanto testimonio que hemos escuchado de hombres y mujeres que a veces no tenían ni qué comer
y Dios usaba personas y se aparecían con un plato de comida. Yo escuché un testimonio de una familia de que no tenían nada que comer y se sentaron en la mesa a dar gracias a Dios por lo proveído, aunque no lo tenían en la mesa. Los hijos miraron a la mamá, el papá miró a la mamá como, bueno, será el hambre, que ya la pobrecita estaba loca, ¿no? Se sentó, vamos a dar gracias por los alimentos que el Señor ya proveyó en este día. Se sentaron todo ahí, incrédulos, mirando a esa mamá que dando gracias por los alimentos. No terminó bien la oración. ¿Qué pasó? Tocaron la puerta, que una vecina Dios había puesto en su corazón traerle comida caliente. Le trajeron sopas, le trajeron guisos de carne, le trajeron cosas como si fuera un buffet o un banquete que ellos no se habían esperado. O que ella sí por fe estaba esperando, pero los demás no creían. Y así muchos testimonios que hemos escuchado, si nos ponemos a hablar con gente, con cristianos de los viejitos o de los tiempos antiguos y le empezamos a preguntar, tómese el tiempo, si conoce a alguien mayor de edad, empiecen a preguntar cómo eran los cristianos en el tiempo de ellos cuando empezaron. Y van a ver que es totalmente diferente. El cristiano de verdad vivía lo que leía en la palabra. El cristiano de verdad creía lo que decía la palabra, lo vivía. Vivía por fe. Estaba enfermo, pero nunca declaraba que estaba enfermo y mucho menos iban al doctor. Acuérdense, ir al doctor, eso era dinero, era tiempo. A veces los médicos estaban lejos de los lugares y solamente estaban, pues, algunas personas que sabían de medicinas orgánicas, medicinas, ¿cómo diríamos esa palabra? Remedios caseros, ¿no? Cosas con hierbas, tés, que son 1000 veces mejores que las medicinas convencionales que hay. Pero el cristiano de antes vivía por fe, no tenía comida y daba gracias por lo que no tenía, porque por fe creía que alguien le iba a traer. Por fe muchos fundaron iglesias sin entender ni siquiera la tierra. Por fe lo visionaban, creían, decían, el Señor me va a dar un templo, el Señor, y iban, oraban por una tierra que ellos no tenían ni un penny para comprarla, y la tierra valía miles, pero ellos oraban y el Señor lo proveía. Pero vivían por fe, creyendo lo que leían. Se sanaban porque creían en las promesas del Señor, creían en la sanidad que Jesús llevó en la cruz del Calvario, nuestras enfermedades, creían en la liberación. Cuando había alguien que estaba endemoniado o estaba depresivo o estaba decían loco, le llamaban a la gente, perturbado, ¿a quién buscaban? Llamaban a los brujos y no servían para nada. Llamaban al sacerdote con la agua bendita, mucho menos. Llamaban a un pastor y en el nombre de Jesús, esos demonios huían. Huían porque no podían estar donde dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y cuando nosotros tenemos libertad, podemos creer en las promesas del Señor. ¿Por qué nosotros los cristianos tenemos que estar diciendo, ay, el médico me dijo que estoy enferma de... Ok, el médico lo dijo, pero yo no lo creo. Yo no lo recibo. No lo acepto. ¿Por qué? Porque yo tengo el médico por excelencia. Ok, me dieron un diagnóstico, entonces voy a orar basado en ese diagnóstico o en ese papel. Voy a orar para que el Señor me sane. La palabra dice, aunque padezcamos un tiempo, pero fiel es Dios a sus promesas, fiel es Dios a las promesas que Él tiene para nosotros. Pero tenemos que creerlo. Lo que leemos diariamente tenemos que creerlo. No es solamente leerlo y pasamos la hoja y ya. Tenemos que sentarnos, no querer hacer un devocional de 5 hojas de la Biblia y al final cuando terminemos no nos llenamos ni siquiera de un versículo de esas 5 hojas.
no es cantidad, es calidad. Sentarnos con el Señor, hablar con el Señor, dice, todos tenemos que proceder al arrepentimiento, pedirle al Señor, perdóname, Señor, yo me arrepiento por dudar de ti, por mi falta de fe, por mi desesperación, por mi angustia. Quise ayudarte en mi economía y a tocar puertas a alguien que al final me la tiró en la cara y no me proveyó. Arrepentirnos delante del Señor, porque pecamos cuando decimos queremos ayudar a Dios en algo y no esperamos en sus promesas. La Biblia está llena de promesas para todo, para las enfermedades, para las finanzas, para cualquier cosa que tengamos. El Señor ha dejado una promesa, pero tenemos que escudriñarla como un tesoro. Tenemos que escudriñarla como un tesoro. Cuando vemos en las películas o en cosas de los niños, le hacemos un mapa para que ellos encuentren un tesoro. Pero eso lleva a tener obstáculos en el camino. No le decimos al niño, oh, te puse un tesoro, ve debajo del árbol de mango, ahí está. No, le ponemos obstáculos para que sea más divertido, para que lo valore, para que lo aprecie, y cuando al final, después de tanto obstáculo, el niño llega y se contenta porque lo logró, porque superó ese obstáculo, esa barrera, y aunque sea poco lo que está ahí o no tenga mucho significado, solamente el valor de él poder, de haber podido llegar, eso lo hace a él sentirse una persona importante, una persona como si fuera un héroe, una persona llena de coraje. Oh, yo pude, lo encontré, me siento grande, orgulloso. Asimismo, nosotros tenemos que buscar la promesa del Señor, escudriñar la palabra, y cuando la escudriñemos y encontremos esa promesa que estamos buscando, así nos vamos a fortalecer como el niño cuando encuentra el tesoro. Nos vamos a sentir, wow, mire, el Señor tiene esta promesa para mí. Que ando yo quejándome, que ando yo hablando negativo, que ando yo cargando mi problema, mi depresión, mi miseria, mi enfermedad? ¿Por qué? Si aquí está lleno de promesas. Si empezamos a buscar, si yo le empiezo a decir, búsqueme un versículo acerca de la enfermedad, ¿qué dice el Señor? Vamos a encontrar un montón. ¿Qué dice el Señor a las personas que están atribuladas y cansadas? Vamos a encontrar. Que si le digo, vamos a buscar un versículo a los hijos malcriados, rebeldes, un montón. En Proverbios, olvídense. Que si le digo, vamos a buscar de los matrimonios, en Corintios, en Pedro, ahí vamos a encontrar de los matrimonios. A ver, ¿qué más? ¿Qué vamos a decir de los padres, de los parejas que están pasando persecuciones por sus familiares? Está Abraham, dejó su tierra y su parentela y se fue. Entonces, hay promesas para todas las cosas. Incluso vemos en Job cuando dice que Dios le multiplicó a Job el doble de lo que había perdido. El doble de hijas, las hijas más lindas, dinero, le dio todo. Y el Señor tiene una promesa que no está en los versículos que le di, pero se lo voy a buscar para que ustedes, si no lo saben, esto para mí fue muy impresionante. Está en Job 22, dice en Job 22, 21, le voy a leer. No estaba en los versículos que le di, pero esto es una promesa. Miren lo que dice aquí. Dice, vuélvete ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello tendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon su palabra en tu corazón, y si te volvieres al Omnipotente, será edificado. Alejará de tu tienda la aflicción. Cuando dice alejará de tu tienda la aflicción, alejará los problemas, las calamidades, la aflicción, la alejará de tu tienda, de tu casa. Esto es una promesa. Dice en el 24, tendrás, oigan esto qué lindo, tendrá más oro que tierra, y como piedra de arroyo de Ofir vas a tener oro. El Todopoderoso será tu defensa
y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orará a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. Está en Job 22, del 21 al 27. Job 22, del 21 al 27. Es una promesa, dice, tendrás más oro que tierra, y como piedra de arroyo, oro de Orfir. Dice, y tendrás plata en abundancia. Eso es una promesa. Que yo sepa, eso se llama promesa. Entonces, si lo buscamos y lo vamos a encontrar esa y muchas más. El Señor dice, yo te restauraré, tú me orarás, pero tenemos que mirarnos y guiarnos y dejarnos llevar por las cosas del Señor y pedirle perdón. Señor, perdóname por mi falta de fe, perdóname por creer más en lo que dijo el médico, en lo que dijo el banco, que ya no me va a prestar dinero, en lo que dijeron mis familiares, que yo no sirvo para nada, o que estoy fracasado, o que las cosas nunca me salen bien. No importa lo que diga. Nosotros nos agarramos de la promesa y creemos, miramos por fe. Dice que andamos por fe, no por vista. Hija, cierra la puerta, por favor. Andamos por fe, no andamos por vista. Como en los tiempos de antes, que la gente creía por fe las cosas que no tenían, y así se crearon muchos ministerios. Aquí en Estados Unidos hay un ministerio que se llama TBN, que es la sombrilla que le llaman del canal Enlace. Enlace es un canal cristiano que está creo que en todas partes del mundo prácticamente, en los canales hispanos, se llama Enlace. Ahí salen muchos predicadores hispanos. Ah, sí. Enlace es de TBN. Y TBN, ¿sabe cómo empezó el fundador de TBN? Cuando él empezó con su esposa, él empezaron con una pequeña radio. ¿Y sabe cuál era su cuartito? El cuartito solamente ellos podían estar los dos parados como en el mismo lugar. De tan ancho que era, solamente el espacio era para él y su esposa. Y su telón, ¿saben qué era? Una cortina de baño. ¿Cuál era su silla? De esas sillitas que se cierran y que se abren, que uno lleva al parque, o que cuando va a una cita médica hay de esas sillitas que se cierran y se abren de metal. Así empezó el canal de TBN. No sé, para no equivocarme, no sé si es el más grande canal cristiano del mundo. Tiene satélites por todas partes. El satélite, las frecuencias llega a todas partes del mundo. TBN, un hombre que tenía una silla que se cerraba y su cortina de baño, ni siquiera una cortina de tela, una cortina de baño era su cortina, no sé cómo se diría la palabra, su telón, una cortina de baño. Ahora es el canal más grande del mundo. Si no es el más grande, uno de los más grandes canales cristianos del mundo. Pero un hombre con visión, un hombre con fe. Él no miró su cortina de baño, él no miró su silla que se sentaba, él miró la visión que Dios le había dado, de que iba a ser un canal de bendición para todo el mundo, para todas las naciones. Entonces, si él tenía el mismo Cristo que nosotros tenemos, ¿por qué no mirar en grande? ¿Por qué no soñar en grande? José, ya conocen la historia de José el soñador, que él le dijo a sus hermanos que sus hermanos le iban a adorar a él. Y se burlaron, se rieron, lo tiraron al pozo y todo. Y al final, ¿qué pasó? La visión se cumplió. Él no desmayó porque estuvo en la cárcel 2 veces. Él siguió creyendo en la promesa de Dios.
Y nosotros los cristianos tenemos que seguir siendo así, porque Dios no ha cambiado. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Seguir mirando las promesas del Señor. Seguir mirando que no importa lo que diga el médico, lo que diga el banco, o lo que digan los demás. Seguir mirando. ¿Por qué estarnos quejando? Si la Biblia está llena de promesas, solamente tenemos que buscarla y escudriñarla. Antes de leer la Biblia, Señor, dame sabiduría. Dice que el que esté falta de sabiduría, que la pida. Señor, dame sabiduría para entender lo que voy a leer. No entendí lo que leí. Yo una vez estaba leyendo con mi esposo unos versículos y lo leímos como 4 veces. Y yo no lo entendía. Tuve que decirle a mi esposo que me lo interpretara porque yo lo leía y no lo entendía. No entendía qué era lo que quería decir. Y yo lo leía con mis ojos, lo leía con mi boca, pero no captaba el mensaje. Le dije a mi esposo, explícame porque no entiendo. Mi esposo me lo explicó y ahí pude entender lo que quería decir. Entonces, hay cosas que a veces no entendemos, pero tenemos que pedirle al Señor sabiduría. Señor, ayúdame a entender tu palabra, a confiar y a creer en tu palabra, a seguir viviendo como en los tiempos de antes, que la gente vivía por fe, caminaba por fe, no importaba. Ustedes conocen al ministerio del pastor Paul Yonggi Cho de Corea, la iglesia más grande del mundo. Cuando él empezó con 5 personas en su iglesia, que era su esposa, su hijita, él y 2 personas más, creo que una pareja de esposos. Y cuando él predicaba en una carpita, una carpa de tela, él gritaba. Y el miembro que estaba ahí le decía, pero ¿por qué grita, pastor? Si solamente habemos 5 personas. Y le decía, ahora vemos 5, pero luego habrán 5,000. Habrán 500, 5,000. Después habrá 10,000. Él gritaba predicando. Y cuando predicaba veía, se visionaba una iglesia grande. Y se cumplió. La iglesia de Corea del pastor Paul Yonggi Cho es la iglesia más grande del mundo. Es la iglesia más grande del mundo. No en tamaño, en congregación en total. Y cuando él empezó, él duró 10 años enfermo del corazón. Y él le decía al Señor, porque él cuando empezó era un hombre que se le subió la vanagloria en la cabeza. Él creía que él era el único hombre que podía orar y sanar a los enfermos. Él creía que era el único hombre que podía predicar la palabra de Dios correctamente. Él creía que él era el único que podía recibir invitados de lugares del extranjero. Él se creyó mucho. Se le subió la gloria a la cabeza. Y el Señor le dijo ahora, se enfermó, y le dijo, Señor, él le dijo, vas a durar 10 años enfermo. Y 10 años duró enfermo. 10 años solamente se paraba de su cama a predicar. Y cuando predicaba hasta se desmayaba y se tenía que sentar. Él daba, creo que sin decirle, sin mentirle, creo que daba entre 4 a 5 sermones diarios, al día. Él solo, él no quería que nadie predicara. Y Dios lo enfermó, o Dios permitió, y le dijo, vas a durar 10 años. Y 10 años duró. Dios le dijo y Dios lo cumplió. Y luego toda su vida fue la iglesia más grande del mundo, o es la iglesia más grande del mundo. Pero ese hombre de Dios que predicaba 5
hizo la iglesia más grande del mundo. Pero también ese hombre vivió toda su vida enfermo. Y tú dices, ¿pero por qué? Si era un hombre de fe, un hombre que se arrepintió, un hombre, porque fueron pruebas que él tuvo. Y Dios sabe por qué. Porque si él cuando subió, se le subió la gloria de Dios, la tomó para él. Dios lo mantuvo enfermo para que se mantuviera al nivel que tenía que estar. No vaya a ser, como dice la palabra, no me dé mucho, no vaya a ser que me olvide de ti, pero no me dé poco para no vaya a ser que te niegue. Y ese hombre de Dios duró toda su vida enfermo. Dios le daba victoria tras victoria tras victoria, fue a todas partes, fue reconocido, fue grande, millones, dinero, de todo. Fue grande, pero también tuvo pruebas. Pero al final no se llevó nada. Pero sí ganó alma para Cristo. Yo todavía sigo escuchando los testimonios de él. Están en español en el YouTube. Se llama Paul Yonggi Cho. Un hombre que predicaba sencillo, pero predicaba la sana doctrina. Predicaba la verdad y predicaba cómo vivir un evangelio, cómo creer y cómo crecer en el Señor a base de ayuno y oración y fe. Y fe. Podemos estar en una iglesia muy linda, muy grande, muy lujosa, pero si dentro de nosotros no hay fe, estamos muertos, porque no podemos dar lo que no tenemos y no podemos recibir si no creemos. Estamos a veces orando, Señor, 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 pero no tenemos fe de verdad. Cuando nosotros nos humillamos de verdad al Señor, Señor, por fe, yo creo. Yo todos estos años que he vivido en el Señor lo he vivido por fe y he visto milagros tras milagros en mi vida. He tenido pruebas fuertes y duras, pero cada vez que me ha venido una, yo le he dicho al Señor, Señor, si me sacaste de esa, me vas a sacar de esta. Porque tú no eres un Dios que te complace en las maldades. Entonces tenemos que vivir por fe, como vivió Pedro, Juan, Lucas, Mateo. Cuando Jesús se fue de esta tierra, quedaron ellos predicando la palabra y vivían por fe, escondiéndose, comiendo lo que había, mirando más allá, ganando alma para Cristo, viviendo y caminando por fe. Hoy salían, no sabían qué iban a comer, pero comían. Si lo iban a apresar, si lo iban a matar, vivían por fe. Tenemos que vivir por fe, pero para vivir por fe tenemos que buscar las promesas que están ahí en la palabra. La Biblia está llena de promesas que tenemos que encontrarla como un tesoro. Y cuando empecemos a escudriñarla, nos vamos a sorprender. Yo digo, la Biblia es un libro viejo, pero con promesas y bendiciones nuevas todo el tiempo. Yo me maravillo siempre cuando estoy leyendo mi Biblia, siempre tengo un marcador, porque a veces encuentro yo, porque siempre ha estado ahí, pero hay días que el Señor me habla y lo marco, porque son cosas que yo digo, wow, mira, esto no lo había leído. Siempre estuvo ahí y he leído tantos años la Biblia, pero a lo mejor he leído ese versículo, pero el Señor me ha hablado en ese momento, en ese tiempo preciso. El Señor nos habla de diferentes maneras, en diferentes tiempos. Pero tenemos que buscar esa promesa, agarrarnos de la promesa, no solamente leerlo. Tenemos que vivirlo y creerlo, como esos tiempos de antes que la persona, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Y ese hermano o hermana a lo mejor no tenían ni qué comer en su casa, pero usted lo veía con gozo, con su Biblia debajo del brazo. ¿Y cómo está, hermano? En victoria. A lo mejor ni se había desayunado. A lo mejor había caminado todo el día porque no tenía un peso para montarse en el autobús. Pero usted le pregunta, ¿y cómo está? En victoria. ¿Y cómo está? Bien, hermano. Aunque se estuviera cayendo de flaco, enfermo. Bien, hermano.
¿Cómo está? Bien. Nunca escuchaba usted de un cristiano de verdad de los tiempos antiguos. Ay, aquí usted sabe, soy en prueba, pero el Señor me va a sacar. No, no lo aceptaban, no lo creían, no lo confesaban. Ah, eso no es nada, hermano. Eso no es nada. Vivían por fe. Y me encanta hablar con personas mayores y hablar de esos tiempos del Evangelio donde te cuentan milagros como el Señor hizo. El mismo Gigi Ávila, que ustedes conocen, dice su primera campaña después que él se convirtió fue en la República Dominicana. Y él no, y el Señor le dijo, vas a ir a la República Dominicana. Y él le dijo, pero Señor, si yo no tengo ni pasaje para ir. Él le habló al Señor, yo no tengo nada, ¿cómo voy a ir a la República Dominicana a predicar? Vino alguien, tocó su puerta y le trajo el dinero que él necesitaba. Esto que dice que él le dijo que él solo le mandó el Señor. Nadie sabía que él iba a ir a la República Dominicana, solamente Dios, porque Dios le dijo que ahí iba a ser su primera campaña. Y Dios usó a alguien y trajo ese dinero. Entonces, por fe, Señor, sigue siendo lo mismo en milagros. Cuando pidamos algo, Señor, usa a quien tengas que usar, usa la manera que tengas que usar. No le pongamos límites a Dios. No le pongamos límite. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, no recibimos porque pedimos mal. No recibimos porque pedimos mal. Entonces, cuando no tenemos fe, aunque pidamos, si estamos pidiendo mal, no lo vamos a recibir. Yo soy de una persona de Señor, usa quien tengas que usar, de la manera que quieras usar, porque el Señor lo ha hecho en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi esposo. Hemos vivido de milagro en milagro. Me acuerdo una vez estábamos pasando por lo cuento porque ya mi esposo lo ha contado en otras prédicas, pero yo no soy de contar nuestras cosas personales. Pero le cuento para que vean que Dios sigue siendo el mismo. Una vez estábamos en un momento muy difícil aquí en nuestra casa, mi esposo y yo, nos entramos en ayuno y oración por nuestra economía, por nuestras finanzas. Señor, mira que no estamos yendo bien. Señor, mira las cosas. Y yo me acuerdo que mi esposo oraba así específicamente. Señor, llena nuestros graneros. Señor, llénalo con pan, con jugo, con leche, con pescado, con carne, e incluso hasta pedía postre mi esposo en su oración. Señor, hasta helado para las niñas pedía. Y yo decía, sí, Señor, escucha la oración de mi esposo. Y ya le decía, sí, Señor. Y estábamos ahí orando y ayunando, pero con fe de verdad, hermana. Le estoy diciendo, pero con fe de verdad que orábamos. Y orábamos y oramos y oramos y teníamos un hermano. Y ese hermano se toca la puerta un día y le dice, y le llama a mi esposo va a la puerta, le dice, ven, baja. ¿Qué pasó? Ven, baja. Mi esposo sale y baja pensando que él le va a contar algún problema para que ore por él. Mi esposo baja y cuando viene mi esposo, como a los 5 minutos, se aparece con unas cajas. ¿Qué es eso? Dice, Dios nos mandó una bendición, usó a una familia costarricense para que un hondureño nos trayera la bendición. ¿Y qué cree, hermano, que vino en esa bendición? Vino helado, vino jugo, vino leche, vino pan, vino carne y carne fina. Aquí le llaman la carne de angus, un tipo de carne de res angus, una carne fina. Vino trajeron camarones, una fuente con camarones y vino el helado que mi esposo pidió. Oh, y encima de eso nos mandaron dinero en efectivo, me acuerdo yo, y hasta pañales para las niñas. Nosotros no le dijimos a nadie lo que estábamos pidiendo ni lo que estábamos necesitando. Pero al Señor
sí escuchó nuestra oración. Y lo mismo que mi esposo le pidió, eso mismo recibimos y mucho más de lo que habíamos pedido. ¿A quién usó? Una persona que yo especialmente no conocía. Luego lo conocí, esa persona, una vez que tuvimos una reunión, lo conocí, pero yo no lo conocía. Usó una persona, Dios tocó su corazón, esa persona fueron obedientes y nos bendijeron. Entonces, esas personas fueron instrumentos de bendición en nuestras vidas. Pero ¿quién lo usó? Dios. ¿Quién escuchó nuestra oración? Dios. Porque le digo que oramos con fe, fue con fe de verdad. Porque cuando uno de verdad está en una necesidad, dice que Dios no desprecia un corazón contristo y humillado. Cuando nos humillamos de verdad y decimos, heme aquí, Señor, yo no puedo más, haz lo que tienes que hacer, yo no puedo más. El Señor lo va a hacer. Pero si estamos, oh Señor, sí, bendíceme, mira, Señor, ay, mira, niña, deja eso. Sí, Señor, porque tú sabes que yo quiero esto, pero tú sabes conocerme. Mira, muchacho, mira, gato, mira, perro. No hay una comunión de verdad con el Señor. Pero cuando nosotros nos encerramos en ese closet, como dice la palabra, que no es el closet del cuarto, pero sí muchos lo hacían. Gigi Ávila dice que entraba al closet literalmente de su casa para orar. Pero tenemos un cuarto, tenemos un baño y ahí oramos, Señor, y de verdad abrimos nuestro corazón. Con fe el Señor va a escuchar. Pero cuando estamos orando de la boca para afuera, eso no es una oración, eso es un rezo. Lo hacemos para cumplir una rutina de porque no creemos cristianos y los cristianos tienen que orar porque es la rutina que el cristiano ora, pero de verdad no estamos sintiendo lo que estamos orando. Cuando de verdad oramos de corazón y pedimos por fe, el Señor va a escuchar. Lo va a escuchar porque lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con mi esposo. Y si lo ha hecho con nosotros, lo va a hacer con ustedes porque Él no hace excepción de personas. El Señor está en todas partes. Está en Perú, está en Argentina, está en Puerto Rico, está en Ecuador, está en Chile, está en la República Dominicana, hasta en Cuba está, en todas partes. Y Él solamente no está en Estados Unidos. Está aquí en nuestro corazón. Nosotros tenemos que hablar con Él sinceramente y dejarle saber de verdad qué nos aflige, qué nos está molestando, qué nos está perturbando, qué no nos deja estar. Y pedirle. Dice, pedid se os dará. En Mateo 7, 7 y 8 dice, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide, ¿qué? Recibe. El que busca, ¿qué? Halla. Y al que llama, se le abrirá. Esa es otra promesa. Y si me pongo de hablarle de promesas, no acabamos hoy. Porque hay infinidades de promesas en la Biblia. Realmente tenemos que buscarla y buscarla con fe y creer por fe que el Señor sigue siendo el mismo ayer y por los siglos, no solamente de boca. Ay, Señor, te pido, Señor, mira que mi finanza, mira que yo no tengo trabajo. Ay, Señor, mira a mis hijos. Ay, Señor, mira a mi esposo. Ay, Señor, que no tengo comida en la casa. Ay, que hay que pagar la renta. Ay, Señor, la luz me la van a cortar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué oración es esa? Cuando nosotros nos humillamos, no humillarnos, cuando nosotros derramamos nuestro corazón de verdad a nuestro Padre, Él es fiel. Padrecito santo y lindo, hermoso. Ay, Señor, mira, de verdad, tengo que pagar la renta y no tengo, Señor. Tú conoces mi corazón, ayúdame, envía a quien ángeles usa de la manera. Cuando sacamos ese yo de nosotros y le dejamos saber que sea el que lo haga, cuando le dejamos saber, Señor, mira, yo confío en ti, yo creo en ti, yo creo en tus milagros, cuando le damos a Él poder, la autoridad y decirle, Señor, tú eres mi Padre, qué Padre, que su hijo le pide un pan, le da una piedra. Esa es otra promesa, está en la Biblia. Todo Padre
que un hijo le pide algo o le da lo mejor. Señor, pero tiene que ser de corazón, de verdad, con fe, no de la boca para afuera. Ay, Señor, mira, yo necesito eso y aquello. No, eso es de aquí para acá. Pero cuando es de aquí, no importa que usted no le diga mucho al Señor. Él conoce nuestro corazón. Ya cuando vamos, Señor, yo te dejo a ti, te entrego a ti esta carga, que seas tú el que lo haga. Que seas tú, Señor. Yo no puedo hacer nada. Yo he aprendido eso con el tiempo. A decirle, Señor, yo no puedo, hazlo tú. Y el Señor ha puesto una alegría en mi corazón que en medio de la tormenta yo estoy echándome fresco. ¿Por qué? Porque sé en quién he confiado. No echándome fresco diciendo no voy a orar, el Señor no, el Señor me va. No, no, digo en el sentido de que me he despojado de esa carga, porque no podemos, ay Señor, ayúdame, ayúdame, ay Señor, ayúdame, pero déjame llamar a mi hermana que a ver si me puedes prestar los $500. No, cuando yo le digo, Señor, yo sé que debo esto, digamos la luz, Señor, yo sé que debo la luz, pero yo sé que no me van a cortar la luz porque tú vas a hacer algo a mi favor, Señor, yo sé que lo vas a hacer, yo sé que vas a usar a alguien, vas a usar alguna manera. Cuando nos despojamos de ese, de que nosotros lo podemos hacer, no, Señor, lo dejo en tus manos, que se haga tu voluntad. Cuando entregamos al Señor esa carga, vamos a estar tranquilas y confiadas y el Señor va a saber que nuestra confianza está en Él. Y eso es tener fe. Dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete y se moverá. Tenemos que tener fe en lo que pedimos, en cualquier fuera la circunstancia, ya le he dejado saber, está en la Biblia. Si me preguntan, ahí está llena de promesas. Solamente tenemos que buscarla. Así que me despido en el nombre del Señor, que el Señor las bendiga a cada una de ustedes, Padre Santo y Padre bueno. Gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor, glorifícate en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a buscarte en espíritu y en verdad, Señor, a no ser solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor, con un espíritu de oración en nosotros y un hambre de tu palabra para buscar tu rostro, para llenarnos de ti, para aprender de ti, para escudriñar la palabra, para encontrar ese tesoro que hay en la Biblia, que son promesas tras promesas tuyas, Señor, pero tenemos que buscarlas, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús.